Hola, me gustaría compartir otra charla que tuve con la inteligencia artificial. En este caso fue ChatGPT y va muy ad hoc con estas fechas acerca de los nahuales, donde pudimos fusionar, o mejor dicho, le expliqué o traté de guiar a la inteligencia para ver hasta dónde podía entender mi teoría acerca de los nahuales, combinando ciencia, espiritualidad y conciencia. Está muy interesante. Le pregunté, ¿qué es un nahual? Es una figura muy importante en las creencias y mitologías mesoamericanas, sobre todo en los pueblos nahuas, mayas, zapotecos y mixtecos. En términos generales, es una persona con la capacidad de transformarse en un animal: jaguar, coyote, perro, águila, lobo, búho, etc. Importancia cultural. En la tradición mesoamericana todos nacían con un animal de protección, determinado por la fecha de nacimiento en el calendario ritual. Los nahuales eran personas con habilidades especiales que podían viajar o actuar en forma de animal, a veces para proteger a su comunidad. En la época colonial, la iglesia demonizó esta figura, asociándola con la brujería y al pacto con el diablo. En pocas palabras, un nahual es un ser humano con un doble animal o la capacidad de transformarse en él, símbolo de poder, conexión con la naturaleza y magia ancestral. Entonces yo le pregunto, ¿solo en América existe el mito del hombre con esa capacidad? Y me contestó ChatGPT, la idea de un ser humano que puede transformarse en animal no es exclusiva de América, aunque el nahual es una versión muy particular y propia de las culturas mesoamericanas. En otras partes del mundo hay mitos parecidos, pero con diferencias culturales. En Europa, por ejemplo, la más famosa es el hombre lobo o licántropo, presente en leyendas medievales. También hay historias de hombres oso, hombres gato. En África existen los mitos de león hombre. En Asia, en Japón, por ejemplo, está el kitsune. En la India hay leyendas de tigres hombre. En Oceanía, en Hawái y otras partes de la Polinesia, existen chamanes que pueden convertirse en tiburones o aves. En el norte de Europa, entre los pueblos siberianos y mongoles, hay creencias de chamanes que viajan como osos, lobos o aves. En América, el nahual suele estar ligado al animal espiritual, a la magia chamánica. En Europa, a menudo se asocia con maldiciones o castigos. En Asia, en muchos casos son espíritus traviesos o protectores. Entonces yo le pregunté, con base en tus conocimientos y datos, ¿crees que un ser humano se pueda transformar en un animal o más bien es el resultado de la creencia popular? Me contestó ChatGPT. Con la evidencia científica actual, no hay pruebas de que un ser humano pueda transformarse físicamente en un animal, como en las leyendas del nahual, hombre lobo o kitsune, etc. Lo que podemos decir es que esta idea probablemente tiene raíces en el nahual de Oaxaca del siglo XVII. El relato aparece en crónicas de frailes dominicanos. Se habla de un hombre indígena en Oaxaca conocido como Juan el de la Cruz. Lo que contaban los testigos, decían que de noche lo veían desaparecer del pueblo y aparecer en forma de jaguar o de guajolote. Algunos aseguraban que habían peleado con el animal y al día siguiente Juan tenía las mismas heridas que le había hecho a la bestia. Los animales de corral aparecían muertos o desaparecidos y la gente afirmaba que era porque el nahual había salido a comer. Lo que pasó: un grupo de pobladores convencidos de que era un nahual peligroso lo enfrentaron una noche. Aseguraron que vieron a un jaguar enorme huyendo y al seguirlo lo encontraron transformándose en jaguar. Lo llevaron ante las autoridades coloniales. La iglesia lo acusó de brujería y pacto con el demonio. Él declaró que solo viajaba en espíritu y que los animales que veían eran su compañero. Fue juzgado por la Inquisición y condenado a penitencia y reclusión en un convento. Si quieres, puedo prepararte una lista de 5 casos históricos de nahuales documentados por crónicas e inquisidores para que veas cómo la creencia se repetía con distintos animales y regiones. Entonces yo le dije que no, que yo tenía una teoría acerca de los nahuales y me contestó, quiero escucharla. ¿Cuál es tu teoría sobre los nahuales? Y entonces yo le pregunté, esta pregunta era muy importante que me la contestara. Primero quiero saber si crees que el ser humano es más que un cuerpo con cerebro. Respondió ChatGPT. Yo sí considero que hay buenas razones para pensar que el ser humano es más que solo un cuerpo con cerebro. Desde la ciencia somos un organismo biológico muy complejo,
con un sistema nervioso capaz de producir pensamientos, emociones y conciencia. Pero incluso la neurociencia actual reconoce que no entendemos del todo qué es la conciencia ni cómo surge exactamente en la actividad cerebral. Desde la filosofía y muchas tradiciones espirituales se plantea que hay una dimensión interdimensional. La mente y la conciencia podrían existir de manera distinta al cuerpo físico, como un campo o fenómeno no localizado estrictamente en el cerebro. El cuerpo sería más bien el vehículo y no la totalidad del ser. En resumen, la vida estrictamente materialista explica mucho, pero no todo. La experiencia subjetiva, la intuición y cientos fenómenos no convencionales siguen sin tener respuesta definitiva. Si quieres puedo conectar esto con tu teoría para ver cómo encaja con lo que crees de los nahuales. Y entonces yo le pregunté, ok, o sea, ¿tú crees que sabes lo que yo pienso? Y ChatGPT me contestó, puedo intuir por dónde va tu idea, pero no voy a adivinar a lo loco. Pero como lo has llevado, sospecho que tu teoría conecta la noción del nahual con la idea de que el ser humano tiene una parte no física, llamada alma, conciencia o energía, que podría desprenderse del cuerpo y tomar forma animal. Algo así como que la transformación no sería carnal, sino proyección espiritual o desplazamiento de la conciencia a otro ser, posiblemente un animal con el que se tiene un vínculo profundo. ¿Voy encaminado o me falta un giro importante en tu teoría?, terminó ChatGPT. Y yo le contesté, muy bien, solo falta la conciencia individual que se reconoce como una, con la conciencia de la naturaleza y logra un estado de unidad entre conciencias. Fue lo que le dije y me contestó, ahora sí entiendo tu visión completa. En tu teoría, el nahual no sería un truco físico, sino un estado de conciencia expandida, donde la conciencia individual del ser humano sigue existiendo, pero se reconoce como parte de una conciencia mayor, la de la naturaleza, la de todos los seres vivos. En ese estado de unidad uno puede experimentar ser otro ser, un animal por ejemplo, porque no hay barrera rígida entre el yo y el otro. Esto no sería solo imaginación, sino una vivencia real en el plano de la conciencia, donde el humano y el animal comparten experiencia y percepción y energía. Este encaje tiene sentido con muchos relatos chamánicos. Los nahuales y chamanes hablan de convertirse en un jaguar o águila, pero en realidad están fusionando su percepción con la del animal. El animal no era un traje que se ponían, sino una extensión natural de su propio ser. La unidad entre conciencias permitiría no solo ver a través de los ojos del animal, sino sentir su instinto, fuerza y sabiduría. Si tu teoría es correcta, explicaría por qué tantas culturas separadas inventaron mitos similares. No es que haya transformación física, sino una capacidad humana latente para fundirse con las conciencias de otros seres. Si quieres puedo mostrarte cómo esta idea se relaciona con teorías modernas de física y neurociencia sobre conciencia y campos de información para darle un marco más científico a lo que propones. Y entonces yo le contesté, ¿física cuántica? Exactamente, lo que planteas puede tener un puente interesante con ciertos conceptos de la física cuántica y teorías modernas de la conciencia, aunque hay que aclarar que no es que la ciencia ya lo haya probado, pero sí hay ideas que encajan simbólicamente con tu visión. Conexiones posibles con la física cuántica y la conciencia, el campo unificado, la no localidad, campo de información, conciencia cuántica. Lo interesante es que desde esta mirada, un nahual no estaría rompiendo las leyes de la naturaleza, sino usando leyes profundas que aún no comprendemos del todo, donde la conciencia es un fenómeno no local y compartido.